Ya, jóvenes, voy a iniciar una sesión de Zoom. ¿Pueden hacer un poquito menos de ruido? ¿De qué? Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, que estén muy bien. Hola, Analicia, buena tarde, ¿cómo estás? Tienes apagado tu micrófono. Una disculpa, perdón, ya. No te ¿Cómo preocupes. estás? Muy bien, con gusto de saludarte. Igualmente. Gracias. Voy a hacerte anfitriona de la sesión. Perfecto. Ya se está grabando en forma automática porque en realidad no se pueden conectar todos, tienen horarios muy dispares, pero estamos guardando la grabación de las sesiones para que yo se las comparta en cuanto estén disponibles. Entonces, se van a ir incorporando poco a poco y yo tengo que irme corriendo a otro compromiso, pero ya eres host en este momento de la sesión. Perfecto. Bueno, pues me dio mucho gusto saludarte, Analicia. Cuídate, te mando un Gracias. abrazo. Estoy Y bien. Yo los estamos... espero aquí, ¿verdad? Sí, por favor. ¿No se conecta Gracias. nadie? ¿Cómo? Si no se conecta nadie. No, sí se tienen que conectar. En las sesiones anteriores se han conectado por lo menos 3 o 4 y han Ok. sido en horarios incluso más complicados. Y los viernes yo les dije que lo reservaran para las asesorías, así que hoy teóricamente tendría que haber más. Ahorita les mando un mensaje de todos modos. Perfecto. Bueno, pues abandono la sesión, Analicia. Cuídate Sí, mucho. gracias, Juan. Perdona, me estaba viendo aquí el contenido que les voy a dar. No te preocupes. Estamos en contacto. Hasta luego. Ay, que estés muy bien, Juan. Cuídate, ¿eh? Gracias. Cualquier Igualmente. cosa, te escribo, pero no creo. De acuerdo. Estoy atento. Gracias. Bye Me bye. espero a que lleguen los alumnos. Gracias.
Hola Luis, Hola, ¿cómo estás? muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, muy bien. Perdón por la tardanza. No, no te preocupes. Eres el primero en llegar, así es que. María Fernanda, no sabía que era tu último semestre. Sí. Ahí sí se escucha. Sí, No. perfecto. Sí, perfecto. Sí, ya voy. Justo soy de la generación de Galán, pero cuando ellos llevaron la materia, yo estaba de intercambio. Pues bueno, no sé si quieren comenzar. Yo tengo, pero no lo encontré, un drive donde tengo todo el contenido del EGEL. Entonces déjenme ver si lo encuentro, ¿sí? EGEL, aquí está. Ok, se los voy a compartir, ¿sí? Se los pongo aquí en el chat para que lo tengan. En realidad empezaré por decirles que uno de los subtemas, no sé si ustedes tienen el temario de lo que van a tomar. Uno de los subtemas, Tenemos una guía, más o menos. Bueno, muy extensa, pero como temario. ok, Sí. Temario como tal, no. en esa guía extensa que ustedes tienen, porque la cambian todos los años, ¿tienen como más o menos una referencia de lo que van a preguntar de Estados Unidos o de Norteamérica? No, no, ok, no hay problema. No. Lo que más te dicen, o al menos de lo que he llegado a practicar en los ejercicios, es que es como cuáles son las prioridades actuales en política exterior de Estados Unidos. Pero eso es como que lo más detallado que he llegado a ver. Ok, bueno, vamos a hacer un recuento así rápido de de lo que tienen en el Drive, ¿sí? Rápidamente. Les voy a compartir aquí el Drive para que lo vean. Este es un recuento, pues digamos, una historia muy de cómo se dio la historia de Estados Unidos en términos de política exterior y no solamente de política exterior, sino internamente, ¿no? Este documento, las principales doctrinas, es importante. Aquí están todas las doctrinas que Alan Sousa que podríamos mencionar. Estas son importantes. Si quieren, al final pasamos por ellas. En realidad, la última doctrina que podríamos decir es la de Make America Great Again, ¿sí? 14. Este es del 2025. ¿Sí? Se las voy a desarrollar, pero más o menos estas son las doctrinas. Son súper importantes. Vámonos, si quieren, por ellas rápidamente para que lo veamos. La primera doctrina muy importante es la doctrina Monroe, es la de 1823. Sin duda es el presidente James Monroe. Habla de América para los americanos. En aquel momento de lo que se trataba era del rechazo a la intervención europea en América Latina, ¿sí? Base de todo esto es el aislacionismo, ¿sí? La justificación fueron intervenciones en América Latina a lo largo del siglo XIX. La siguiente doctrina, que ustedes, que las vamos a ver, pero que ya las conocen, ¿correcto? Son la compra estamos hablando de la compra de la Luisiana, estamos hablando de el Sendero de las Lágrimas, el Removal Act, en esta época. El destino manifiesto. El destino manifiesto es esta idea de la divinidad de expandirse por el continente americano. Es decir, ellos tienen una misión divina de expandirse por el continente americano. La justificación ideológica de todo esto era su expansionismo y un intervencionismo posterior. Es decir, nosotros con esta misión divina tenemos que expandir.
La siguiente muy importante es la doctrina del gran garrote de Teddy Roosevelt, el Big Stick Policy. Habla de un gran garrote suave, una política suave, perdón, con un gran garrote. Cuando no se cumplan los intereses económicos de los Estados Unidos, vamos a hacer uso de lo que se conoce como el gran garrote. Esta intervención, acuérdense esta disparidad que hay en Teddy Roosevelt entre su progresismo muy importante y su política exterior. Muy importante aquí mencionarlo, que en la política del gran garrote va aplicada a América Latina, no va aplicada a Canadá. Con Canadá, Teddy Roosevelt va a tener una relación de muchísima cercanía y de búsqueda de acercamientos. La diplomacia fue acompañada de la fuerza militar aplicada en América Latina y el Caribe, ¿sí? Diversas intervenciones que hubo, Nicaragua, Haití, República Dominicana. La cuarta doctrina es la política del buen vecino. Esta podríamos decir que es un impas en esta política que va a establecer del gran garrote. La política del gran garrote podríamos decir que es el derrotero de la política exterior norteamericana hacia América Latina, y el impas que va a tener ese derrotero de política exterior va a ser sin duda la doctrina del buen vecino. El presidente Roosevelt, ante la amenaza de la Segunda Guerra Mundial, dice, pues yo tengo que tener buenos vecinos, y para tener buenos vecinos lo que necesito es tener una política suave con ellos, fin a la intervención, la promoción de las relaciones entre México y Estados Unidos. Es cuando se empiezan a dar todos estos tratados, el tratado el programa Bracero y tratados comerciales con México y con América Latina. Pero específicamente, digamos que es una política muy enfocada hacia no tener dos frentes de ataque en la Segunda Guerra Mundial. ¿Están viendo mi pantalla? Porque ni siquiera veo qué están viendo. Sí, sí, sí. Sí, todo bien. ajá, Ok, perfecto. las doctrinas. Ujú. Sí. La siguiente doctrina, también muy importante, es la doctrina Truman. ¿Por qué? Porque es el inicio de la Guerra Fría. Desde 1947, que podemos decir, o sea, los historiadores hablan de que la Guerra Fría empieza en el 47, ya se desata en el 47, es la contención y la no expansión del comunismo, contener la expansión del comunismo. Aquí los grandes ejemplos son Grecia y Turquía. Ante la amenaza comunista, el gobierno americano les va a conceder fondos para la reconstrucción y evitar la llegada de los gobiernos comunistas. 1957, Eisenhower. Eisenhower tiene una doctrina muy específica hacia Medio Oriente, que es la contención del comunismo en la región del Medio Oriente. Muy importante esta doctrina, sobre todo en el marco de los sucesos de lo que sucede hoy en día, ¿no? Luego viene Nixon. Nixon, acuérdense que a Nixon le toca toda la crisis económica, entonces Nixon tiene que reducir su gasto militar y tiene que reducir digamos que la carrera armamentista por el mismo gasto militar. Entonces los aliados deben asumir mayor responsabilidad en su defensa con apoyo logístico de Estados Unidos. Antes de aquello, la OTAN y los Estados Unidos se veían como digamos que había este pacto de que iban a ser los que los iban a proteger. Sin embargo, ante la evidente crisis económica ya no hay. Entonces, aquí se da la doctrina Nixon, un retiro gradual de las tropas en Vietnam. Luego tenemos la doctrina Carter, que se da en la región del Golfo Pérsico, el interés por el petróleo. Cualquier intento de controlar el Golfo se considera una amenaza directa a Estados Unidos. Aquí, ¿en qué marco lo estamos viendo? Nosotros sabemos que en los 70s los países de la OPEC imponen un embargo petrolero a los Estados Unidos que cimbró la economía americana y la economía del mundo, pero de manera muy específica la economía americana, porque es la primera vez que se van a ver realmente dependientes del petróleo. Con la doctrina Carter podemos decir la seguridad nacional dependía del acceso a los hidrocarburos. Los americanos estaban, pues digamos que eran les llaman adictos al petróleo, y lo que necesitaban en ese momento era necesariamente garantizar. En el marco de esto, lo que van a promover es una política interna en donde ninguna empresa americana puede exportar petróleo. Todo el petróleo sería para consumo nacional. Nunca más volverían ellos a pasar por lo que pasaron en los 70s de largas filas en las gasolineras esperando tener combustible.
Viene la doctrina Reagan en la década de los 80s. Aquí hay un enemigo, es el comunismo. El apoyo a los movimientos anticomunistas de América Latina, Asia y África. Sí, señor Jaime. Hola maestra, disculpe una duda. ¿Lo de que las empresas petroleras americanas ya no podrían exportar petróleo fue impuesto por la ley o solo fue como recomendación? Fue una ley que Ah, se ok. acaba de levantar hace aproximadamente unos 5 años. Ah, ok, muchas gracias. En realidad ellos eran los grandes productores de petróleo, pero también los mayores consumidores. Entonces nunca su demanda interna fue satisfecha por su producción interna. La doctrina Reagan, pues Reagan es un presidente del pragmatismo americano. Él dice, el enemigo es claro, es el comunismo. Vamos a apoyar a todos los movimientos anticomunistas en América Latina, Asia y África. ¿Y qué vamos a hacer? Crear tratados de libre comercio para mejorar su economía. Así es como surge el Tratado de Libre Comercio con México, que es el famoso NAFTA, North American Free Trade Agreement, ¿no? Viene Bush, y a Bush le pasan cosas muy importantes, y para él la doctrina Bush es el terrorismo, ya no es el comunismo. El comunismo cae en los 80s, producto del gasto militar y de la presión que los Estados Unidos van a imponer. Ya no hay ese enemigo, digamos que la ideología sigue siendo mi enemigo, pero ahorita mi enemigo es el terrorismo. Ese enemigo que no tiene cara, ese enemigo que no sé dónde está, ese enemigo que no lo puedo nombrar y no lo puedo identificar, ¿no? Entonces, con esta doctrina Bush, él va a invadir Irak en 2003 y surge este término que lo tenemos como muy claro nosotros hoy en día, pero que no existía, que es el eje del mal. El eje del mal son todos aquellos países que promuevan el terrorismo hacia los Estados Unidos. Obama llega, pues tiene una gran deuda del país y tiene que concentrarse muchísimo en lo doméstico. Sin embargo, él habla de lo mismo, un poco lo mismo, ante la crisis económica, vamos a hacer un uso limitado de la fuerza e incrementar nuestro multilateralismo. Hacen un acuerdo nuclear con Irán, que se llama, que es un poco el que hoy en día se cuestiona por qué se bombardeó Irán si tenían este acuerdo militar, ¿no? Viene Trump, esto ustedes ya tienen como mucha más reciente memoria de todo esto, es el nacionalismo económico, retirarnos de los tratados y las alianzas multilaterales que tanto han dañado a México, a Estados Unidos. Entonces, no es una política, esta política de Trump, de los aranceles, esta locura, podríamos decir, en el sentido de que no sabemos cuál sí, cuál no, no viene con el Make America Great Again. Nace desde el 17 con la primera llegada de Trump a la presidencia. Sin embargo, con México específicamente, sí lograron negociar. Él renegoció un tratado y él lo firmó, ¿sí? Finalmente, Biden llega en el 2021 y tiene su doctrina Biden, que es un enfoque en el liderazgo de Estados Unidos y en contra de los gobiernos autoritarios, y específicamente enfocado hacia China. China nos está ganando la carrera, China es una competencia desleal y tenemos que fortalecernos junto con nuestros aliados, porque él se habla muchísimo de aliados, ¿no? Entonces, el apoyo a Ucrania, el retorno al Acuerdo de París y el fortalecimiento de la OTAN, que cuando llega en 2025 el presidente Trump lo va a cuestionar. Porque yo, América, o sea, los Estados Unidos, tengo que financiar la seguridad de los europeos y los europeos no están gastando lo suficiente, ¿sí? Entonces, estas doctrinas son muy importantes. Estas sí vienen mucho, digamos, porque son parte del derrotero de la política exterior americana. Luego, entonces aquí las tienen, ¿sí? Las doctrinas, estas principales doctrinas. Vamos a darle importancia también a el Tratado de Guadalupe. Bueno, vamos en un recuento así muy rápido entre México y Estados Unidos para que ustedes tengan una idea, digamos que los momentos buenos y los momentos malos de la relación bilateral, ¿no? Se celebraron 200 años, hace 2 años, ¿no?, de la relación México
Estados Unidos. Difícilmente dos países tienen una relación tan intertwined, tan entrelazada. La historia de México y Estados Unidos está llena de mitos y hechos que la hacen altamente compleja. ¿Cuáles son los mitos y los hechos? El inicio de la relación se da en 1775 a 1783, México siendo parte del virreinato de la Nueva España. Estados Unidos obtiene su independencia y así como surge una relación nueva con Gran Bretaña, surge una relación nueva con España. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Estados Unidos como nación nueva, o sea, el inicio de la nación, va a tener dos vecinos que en ese momento no eran México y Canadá, en ese momento eran Gran Bretaña y España. ¿Sí? En 1821 México se independiza y establece el primer imperio mexicano bajo el gobierno del emperador Agustín de Iturbide. Digamos que los momentos negativos los ponemos abajo y los momentos positivos los ponemos arriba. ¿Sí? En este momento, cuando se crea el imperio de Agustín de Iturbide, la relación entre México y Estados Unidos, pues digamos que es difícil, una revolución muy complicada para los americanos, intentaron no meterse, pero la frontera tan porosa que teníamos hizo inevitable que hubiera mucho desgaste, sobre todo fronterizo. 1822, el México independiente fue reconocido por los Estados Unidos. Este es un gran momento en la historia, por eso se los pongo acá arriba. Fue reconocido por los Estados Unidos, los dos países pronto establecieron relaciones diplomáticas y el primer embajador, Poinsett, estadounidense, y el primer embajador mexicano, José Manuel Sosaya, en los Estados Unidos. Establecen relaciones. Es decir, estamos hablando de la independencia, la consolidación de la independencia mexicana y el establecimiento de las relaciones. ¿Qué pasó después? El expansionismo americano, ¿no? Históricamente podemos marcar las diversas fases. Antes de la entrada en vigor del Acuerdo de Libre Comercio, se instauró un entrelazado de mecanismos institucionales muy importantes. La relación va más allá del Tratado Libre de Comercio. Tenemos tratados fronterizos, tenemos un marco bilateral de tratados en el marco de una frontera tan porosa, una frontera tan grande y una relación económica tan intrínseca. El punto más alto, ok. Fase 1, el expansionismo. La independencia de Texas, antes parte de Coahuila y Texas. Obviamente, ese expansionismo pues es un punto muy negativo, ¿no? La intervención estadounidense en México llevó a la pérdida de casi la mitad del territorio mexicano. Yo podría decirles que este es el punto más difícil en la relación bilateral. Y se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Por eso les puse esta presentación antes de enseñarles el Tratado de Guadalupe Hidalgo, ¿no? A partir de la independencia de Texas, la relación comienza su momento más crítico. Antes y durante la Revolución, la fase 2, la relación bilateral comercial entre Estados Unidos y México se podía encontrar en un punto muy importante. Porfirio Díaz tuvo una relación económica con los Estados Unidos que la fue creciendo cada vez más y el presidente Taft fue un muy cercano al presidente Díaz. Entonces, en este sentido, la relación, pues digamos que pudo haber, antes de la revolución, se mejora muchísimo la relación con Porfirio Díaz. De 1913 a 1917, durante la Revolución Mexicana, tras la ocupación de Veracruz, hay un punto muy negativo en la relación. No es el más negativo, porque el más negativo sin duda es, digamos, el más crítico en la relación bilateral. Es Texas y Coahuila, digamos, el territorio que le quitan a México, bueno, que se lo compran, ¿no? Pero aquí hay una relación muy fuerte en términos de lo que podemos decir bajo, ¿quién hizo esto? Lo acabamos de ver, Mafer, en la clase. ¿Bajo qué presidencia en Estados Unidos pasó este momento histórico? Perdona, me distraje un poco. Woodrow Wilson. ¿Sí? Okay. Woodrow Wilson, ese idealista, también era un expansionista, era parte de la política exterior americana en esa época, progresismo y expansionismo. Entonces, el tema del complot de la decena trágica llevó a que la ocupación de Veracruz y un momento difícil en la relación.
A partir de ahí la relación, ustedes saben, Estados Unidos entra en un aislacionismo muy importante y de ese aislacionismo muy importante podemos decir que van a salir cuando el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial. Entonces la fase 3 es antes y después de la Segunda Guerra Mundial, momentos destacados de la relación. Durante la expropiación petrolera, México, durante el mandato del general Cárdenas y el presidente FDR, Franklin Delano Roosevelt, fue posible expropiar el petróleo. Estados Unidos lo permitió. Antes de la Segunda Guerra Mundial y después de la relación tuvo un giro importante con el Tratado Comercial de 1942. México fue un valioso, muy valioso aliado en la Segunda Guerra Mundial. Las disputas, hagan de cuenta que los conflictos o las cosas críticas desaparecieron momentáneamente. La política exterior que ya vimos, ¿no? El corolario de FDR, que es el buen vecino, la política del buen vecino, llevó a negociaciones exitosas desde el inicio de la relación con Teddy Roosevelt. La Guerra Fría empieza el distanciamiento y la desconfianza. ¿Por qué? Porque México jugó un papel de buscar hacer un contrapeso a el papel de superpotencia de los americanos. Aquí nos distanciamos mucho de Canadá. Canadá inicialmente fue un gran aliado de los americanos en su política exterior. Mandaron, digamos que la política exterior canadiense en aquellos momentos, ya Canadá independiente, era, pues, digamos, seguían los pasos de la política exterior americana. Incluso mandaron soldados a acompañar a los americanos en la guerra de Corea, para que vean lo importante que era. Contrario a lo que México estaba haciendo. ¿Qué estaba haciendo México? Una búsqueda de contrapeso, y en este sentido se va a buscar incorporar a los países de los no aliados, ¿no? En México se impulsaron leyes que estaban ya muy relacionadas con la desconfianza. La propiedad extranjera, ningún extranjero podrá tener propiedades ni en playas ni en la frontera mexicana. La inversión de una empresa extranjera no podía exceder el 49%, cosa que pues era digamos que desde el punto de vista de los norteamericanos no había la voluntad de los mexicanos de empezar a generar una relación económica mucho más intrínseca, mucho más intensa, ¿no? ¿Qué hay detrás de? Aquí les pongo esto: los límites territoriales y acuíferos, la seguridad fronteriza, la migración, el tráfico ilegal de estupefacientes y armas son los temas de comunicaciones que son los más importantes en la relación bilateral hoy en día entre México y los Estados Unidos. Hay rechazo y aceptación, hay repudio y cooperación, pues no es nada que ustedes no puedan estar viendo hoy en día en la política exterior norteamericana, ¿no? Claro que con el tiempo esto se fue subsanando por la importantísima relación comercial que se va a dar con el Tratado de Libre Comercio. Entonces, es una relación intensa, con instituciones muy importantes, con mecanismos de solución de conflicto. Y pues podremos decir que es una enorme comunidad méxico-americana que vive en los Estados Unidos y que está llevando, y que pues no puede ser invisible, que es muy visible para los americanos. Es muy visible, y tan visible es que es, yo creo que la relación más importante, porque en este sentido no es lo mismo la relación con Canadá, porque los canadienses no han inmigrado masivamente a los Estados Unidos. Entonces ahí nos distinguimos en este tema. Aquí tienen el recuento histórico y los malos momentos y los buenos momentos, ¿no? Entonces aquí también se los dejo, esta presentación. Es así como un recuento rapidísimo histórico de lo que es México, porque sí le toma el examinador, sí le da muchísima importancia a la relación entre México y los Estados Unidos, ¿sí? El Tratado de Guadalupe Hidalgo, ¿sí? 24 artículos y cláusulas transitorias, pone el fin a la guerra entre México y los Estados Unidos.
a lo largo de los diferentes ejes. Creo que ahora el EGEL se los presentan de manera diferente, ¿no? Por eso he venido cambiando el sílabus digamos que de este taller. A lo largo de la historia del EGEL que yo he tenido contacto. Estas son las preguntas de la guía que al examinador le han importado mucho más, ¿no? Año en que se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo y con el cual finaliza la guerra con Estados Unidos es 1948. El transitorio, el artículo 5 del Tratado de Guadalupe Hidalgo era muy importante porque estableció la nueva frontera entre México, el 5, ¿sí? El artículo del Tratado de Guadalupe Hidalgo, que fue suprimido por el artículo 2 del Tratado de la Mesilla. Acuérdense que después del Tratado de Guadalupe Hidalgo viene como un adendum o un nuevo tratado que es el de la Mesilla y que levanta el artículo, el artículo 11, y se establece el 2, los esquemas de cooperación y seguridad entre México y Estados Unidos, ¿sí? Entonces cambia el artículo 11 y se establece el artículo 2 del Tratado de la Mesilla, que es posterior. Y aquí está el artículo 2 del Tratado de la Mesilla, porque sí es al examinador a lo largo de todo este tiempo, han sido preguntas clave para ellos. Solo una pregunta, Alicia, para ver si entendí bien. Es primero el artículo 11 y después pasa a ser el artículo 2 de la mesilla, ¿no? Correcto. Sí. Ok, el artículo 11 gracias. se levanta y queda el 2 de la mesilla. Va, gracias. El artículo sin duda más importante del Tratado de Guadalupe Hidalgo son los que les pongo yo en negrilla, ¿sí? Se conservan el artículo 9, se conservan por un año los derechos civiles de los mexicanos en los territorios cedidos y se establece su igualdad con los derechos políticos con otros habitantes de Estados Unidos. Este es el que más batalló México para establecerlo. Y ustedes saben qué fue lo que pasó, pues pasó diferente, ¿no? En California, pues básicamente con el Gold Rush los corrieron a todos, les quitaron sus territorios. En Texas pues como les dicen, los adoptaron, ¿no? Porque no había suficiente población. Y acuérdense que el éxito de cualquier estado en aquel momento era tener población que lo hiciera productivo. Obama ha sido muy importante siempre para el examinador, pero vámonos pues digamos, a la clase como tal, lo que les voy o sea, un recuento rápido histórico. ¿Sí? Fechas importantes, pues ya las saben, ¿no? Es la última fecha importante, podríamos decir, es el famosísimo 9/11 en 2001. La primera es la llegada de los colonos. La guerra hispanoamericana, muy importante, 1898, la guerra contra México, 1831, ¿sí? Son las guerras que yo les diría son las más importantes, pero como siempre, el examen es por casos, ¿correcto? Ustedes Sí. tienen la posibilidad de no tener que, o sea, de tener el contexto, no necesariamente aprenderse las fechas, ¿no? Sí, justamente. Ok. La guerra hispanoamericana, aquí empezamos. ¿Por qué? Porque es el derrotero de la política exterior, ¿sí? La guerra hispanoamericana, que es parte de lo que más le interesa al examinador. Perdón. La guerra hispanoamericana, ¿qué fue lo que pasó? Los americanos, su expansionismo. Se quedan sin territorios que repartirle a la gente y empiezan un expansionismo, podemos decir, rampante. Arman una guerra que se llama la Guerra Hispanoamericana para quitarle a España las últimas posesiones que tenía en América Latina. Cuba, Puerto Rico, y no solamente en América Latina, Filipinas en el Pacífico. ¿Cuál era digamos, el foco de esto? El comercio, el mercantilismo, el control de los mares. ¿Qué más hicieron en este momento? Van a hacer la guerra entre Colombia y Panamá para la independencia del canal de Panamá, para la independencia de Panamá y poder tomar el control del canal de Panamá. Esta guerra hispanoamericana tiene dos doctrinas, una Monroe, en donde América para los americanos es podemos decir, el cambio en la doctrina ya no es contra los países europeos, contra las potencias europeas, sino para el control de América del Norte
de América por los Estados Unidos. Y al mismo tiempo el expansionista Sullivan habla de el destino manifiesto, ¿no? Entonces, digamos, podemos decir que es cuando empieza a haber ya una política exterior hacia América Latina muy clara. Porque antes los americanos se habían concentrado en su crecimiento económico y tenían tierras que repartir. Entonces, para abajo ya se habían expandido para México y para el norte, pues su expansión no era para ellos en aquel momento tan viable. Sí hubieron cambios territoriales, pero muy pocos comparado con México. Compran Alaska en 1850, entonces ya tienen hasta concepto de una nación que vaya de Alaska hasta California, ¿no? Entonces, esta es una etapa muy importante en la historia, digamos, de la política hacia América Latina. Aquí está, ¿no? La política de puertas abiertas, todo tenía que ver con el mercantilismo, el corolario Roosevelt y de la doctrina Monroe, que es el Gran Garrote, Puerto Rico y Guam en el Atlántico para digamos, el mercantilismo, el comercio, la navegación, el Canal de Panamá, y con a México específicamente las dos intervenciones que son de estos presidentes progresistas, que son Woodrow Wilson, 1914 y 1916. Los Alegres 20 es una época de aislacionismo americano. Ese aislacionismo es el que va a llevar, ya lo conocemos, a la Gran Depresión. Y esa Gran Depresión que va a ser el conflicto más importante que van a tener los Estados Unidos durante, podemos decir, su historia. Incluso para muchos es mucho más importante que la guerra civil. Esa política, digamos que ese momento tan difícil que llevó los Alegres 20, el aislacionismo y los tariffs, los impuestos aduaneros, los aranceles, perdón. Los aranceles, en sí los aranceles son una política exterior, ¿sí? Per se, son una política exterior. La política exterior de este momento fue, sin duda, aislacionismo y aranceles. Con ello, pues, también el conservadurismo que llega a la prohibición del alcohol, el Ku Klux Klan, todo lo que tenía que ver con podemos decir, el conservadurismo religioso que había sido, pues, digamos, impulsado por este movimiento religioso que se llama el movimiento de temperanza, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Pues en realidad, una vez que se da la Gran Depresión, empieza una etapa diferente, un progresismo diferente en los Estados Unidos. Ese progresismo se dio porque obviamente ante la crisis de la Gran Depresión, ¿qué fue lo que dijeron? Tenemos que cambiar todo, ¿sí? Tenemos que incrementar el comercio. El comercio se volvió como desde siempre había sido, pero en este momento tenemos que incrementar nuestro comercio para lograr la prosperidad y darle trabajo a los americanos. Los Estados Unidos no sé cómo dejarlo que suene, disculpen. Los Estados Unidos en esta época van a imponer muchísimos, digamos que, candados para evitar lo que había pasado, que era la Gran Depresión. Entonces, importantes leyes como la Smoot-Hawley, que básicamente lo que hace es podemos decir, la regulación de los grandes conglomerados, ¿sí? Y el incremento en las exportaciones. Bueno, esto todo tiene que ver con qué llevó a la Gran Depresión, el desempleo de los trabajadores calificados. ¿Por qué? ¿Por qué pasó? Cerraron la economía, sobresaturaron el mercado, la gente se quedó sin trabajo, la gente que ya no tiene trabajo ya no consume y se dio la Gran Depresión, ¿no? Entonces aquí está, esta parte es, si quieren los leemos rapidísimo, el desempleo de los trabajadores calificados aumentó en la medida en la que la maquinización de las líneas de producción se incrementó.
y que son fenómenos cíclicos, ¿no? Que se van dando. Nosotros podemos hablar un poco de que lo que está haciendo Trump hoy en día podría tener un paralelismo con esto, ¿no? Disminuyó la capacidad de consumo de los trabajadores. La crisis del sector agrícola redujo las compras de maquinaria y otros insumos. El comercio exterior declinó como resultado del proteccionismo. La distribución de la riqueza fue en extremo desigual y los salarios no se mantuvieron al nivel de los precios, lo que llevó a menor consumismo, menor producción. La expansión del crédito fue solo un paliativo que con el tiempo contribuiría a aumentar la crisis. Aparece el crédito, los americanos se endeudan y obviamente cuando no tienen para pagar, quiebran a los bancos, ¿no? La producción de industrias básicas empezó a decrecer a finales de la década de los 20, cuando la demanda disminuyó, principalmente en industrias específicas, la textil, el carbón, la acerera, la automotriz y la construcción. Entonces se da este momento dificilísimo que es la Gran Depresión y con ello digamos, la respuesta del gobierno que fue el New Deal, el nuevo trato de FDR. Todos sabemos que en realidad el New Deal ayudó, sí ayudó muchísimo, pero lo que verdaderamente sacó a los americanos de la Gran Depresión fue el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial. Se volvieron en los grandes proveedores de los europeos, realmente Gran Bretaña y Francia, pero también de los soviéticos, ¿sí? En su momento. Y se volvieron pues el país que no había sido, o sea, no había tenido guerras, no había sido dañado en su territorio y estaba más desarrollado que nunca. Es un momento, pues digamos, pues muy relevante en la historia porque es una era dorada, así le llaman, es una era dorada en la historia de los Estados Unidos. Pero al mismo tiempo, pues el New Deal lo que hizo es la regulación, ¿sí? La regulación de todo aquello que había llegado a la Gran Depresión. Aquí lo que hay un cambio muy importante es el cambio ideológico, ¿sí? ¿Me permiten un segundito porque esta persona no va a dejar? Hasta que yo no. Ya, perdón. Esta parte digamos que del New Deal es cuando se establece la política social en los Estados Unidos, hay un gran cambio ideológico que es el Estado como un Estado benefactor, ¿sí? El Estado es el responsable pues del bienestar social de los americanos, ¿sí? Este cambio nunca más lo van a poder mover, aunque quisieran y algunos querrían que se moviera, ¿no? Los republicanos, sobre todo hoy en día, nunca más van a poder ellos darle digamos que a las políticas sociales de bienestar un revés tan rotundo, ¿sí? Van a continuar y se van a establecer todas estas políticas sociales en beneficio de los trabajadores, que son básicamente el más importante de todas, es el seguro social. ¿Qué es el seguro social? Es una ayuda para cuando caes en una situación de desprotección, dígase por vejez, dígase por viudez, por orfandad o por algún accidente de trabajo, va a haber una gran bolsa de dinero que te va a sostener. El otro muy importante es la política de vivienda. Van a crear las instituciones para poderle prestar dinero a los americanos para que puedan comprarse todos una vivienda. El nuevo trato, pues, es visto como socialista desde el lado de los republicanos en específico. El nuevo trato es impuesto por los demócratas y es lo que los presenta como el partido social, el partido que más, con mayor, digamos, mayor inclinación hacia el beneficio social.
Aquí la política del buen vecino, que lo mencionamos cuando les hablé de las doctrinas. La política del buen vecino, muy importante para América Latina, ya la vimos, es básicamente vamos a cambiar todo nuestro enfoque hacia América Latina. Vamos a dejar la ocupación de República Dominicana, vamos a permitir la expropiación petrolera, reducir los aranceles, esta es una de las partes más importantes, reducir los aranceles, la abrogación de la enmienda Platt. Si se acuerdan que la enmienda Platt es la enmienda con la cual Cuba se queda como protectorado de Estados Unidos después de la guerra hispanoamericana del cambio del siglo XX. Esta enmienda Platt la van a abolir en 1934, cosa que, pues digamos, no había alguna razón más que la buena intención de los americanos de hacer amistad y evitar mayores problemas ante lo que ya se venía, que era la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, pues, como les digo, los Estados Unidos van a hacer su gran papel internacional. Cuando les digo su gran papel, es de verdad un gran papel internacional. No solamente entraron en todos los frentes, en Asia, en Europa, en África, hicieron que la guerra durara mucho menos, liberaron a Francia, que estuvo a punto de caer completamente en el control fascista, y empieza a haber un gran miedo. Ese miedo se da desde la Primera Guerra Mundial, es decir, cuando surge las ideas marxistas del libro del Capital de Marx, empieza a haber un miedo en Estados Unidos de la expansión de esas ideas. ¿Por qué? Porque iba completamente en contra de lo que era la nación americana, que es propiedad privada, individualismo. Esos son los valores con los que atentaba la nación americana. Y un gobierno, digamos, escaso, en donde las mayores atribuciones fueran a razón de los individuos y no de los gobiernos, ¿no? Entonces, pues el socialismo atenta completamente contra este sistema político-económico americano, y va a empezar una cacería de brujas que en la historia de los Estados Unidos se conoce como el Red Scare. Y ese Red Scare inicialmente su primera fase la va a tener después de la Primera Guerra Mundial, porque cuando México hace su revolución y su constitución del 17, la constitución del 17 era una constitución definitivamente socialista a los ojos de los americanos. Hablaba de propiedad comunal, hablaba de un Estado que tenía unas obligaciones hacia los individuos muy importantes. Pero pronto se va a dar la Revolución Rusa. Entonces ya lo que estaba pasando en México pues ya era muy poco, muy insignificante, aunque está muy cerca, pero muy corto, digamos, comparado con lo que estaba pasando en la Revolución Rusa, y ya empieza esta gran paranoia del famoso Red Scare. Los soldados americanos van a tener mucho contacto con las ideas socialistas en Europa cuando van a la Primera Guerra Mundial y las regresan a territorio americano, y empieza la famosísima cacería de brujas, que es: voy a acusarte de lo que piensas, no de lo que haces, ¿no? Ese Red Scare tiene dos momentos. Uno es, digamos, después de la Primera Guerra Mundial, o en el inter y después de la Primera Guerra Mundial. En los 20, pues tiene su fase más importante con ese gobierno muy conservador, en los alegres 20, y la segunda fase viene después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque ya es evidente el poderío de la Unión Soviética, y aunque no tiene paralelo con el americano en ese momento, pues sí hay una amenaza. Y se da esta guerra, que es pues podemos decir, un absurdo de guerra, ¿no? Que es la Guerra Fría, porque no estás peleando por un territorio, estás peleando por una idea, ¿no? Socialismo versus el capitalismo. Todo esto, pues muy importante. Y la Guerra Fría va a ser el derrotero de la política exterior norteamericana, pues por los siguientes más de 50 años, ¿sí? Del 40, bueno, podemos decir 40 años, perdón, por los siguientes 40 años. Importante, el progresismo de Teddy Roosevelt y la Guerra Fría para los siguientes años, ¿sí?
El progresismo podemos decir que pues sigue teniendo sus fases posteriores. Nunca más se va a poder levantar esta parte de un gobierno comprometido con la gente, aunque los radicales americanos quisieran que así pasara, ¿no? Porque pues una vez que tienes un derecho es muy difícil que te lo quiten. 2 horas dura la sesión, ¿verdad? Sí. Ok. Harry Truman. Harry Truman es, digamos, toda esta parte es la Guerra Fría, ¿sí? Podemos decir que Nixon, todo esto es la Guerra Fría. Ya no les puse aquí Carter, se los debería de incluir, porque Carter es importante. Y la Guerra Fría se ve en dos, o sea, la presidencia de los Estados Unidos se ve en 2 temas, en 2 paralelismos. Uno doméstico, el progresismo, y el otro, la política exterior, la Guerra Fría. Eso es lo que va a definir digamos, los siguientes 40 años en la historia de Estados Unidos. Harry Truman, pues ustedes saben, es un presidente que tiene muy poca experiencia internacional, porque cuando Teddy Roosevelt, FDR, Franklin Delano Roosevelt, se involucra en la Segunda Guerra Mundial, lo deja en Estados Unidos y no lo involucra. Entonces tiene pues esta debilidad o esta inseguridad, podríamos decir, más que debilidad, y pues detona la bomba atómica, ¿no? Y al detonar la bomba atómica presenta un Estados Unidos sin paralelos, con un poderío que nadie le podía competir. Tenía muy poca exposición internacional, detonó la bomba atómica, hace su famosísima doctrina Truman, que es la contención. No podemos dejar que ningún otro país caiga en el comunismo, porque entonces va a ser un efecto dominó. Aplican Grecia y Turquía, él se va a ver envuelto. Parte del radicalismo de Harry Truman tiene que ver con el senador McCarthy. El senador McCarthy hace un movimiento que se llama el macartismo. ¿Y qué es? Lleva la exageración soviética a su punto más absurdo, acusando al gobierno de Truman de que el gobierno de Truman tenía infiltrados espías en el gobierno americano y que atendían a los intereses de los soviéticos, ¿no? Del comunismo. De ese momento, Harry Truman pues tiene que endurecer todas sus políticas. Tal vez si el macartismo no hubiera existido, tal vez la Guerra Fría nunca hubiera tomado las dimensiones que tomó. Él, digamos que en este afán de demostrar que es antisocialista y que su gobierno no está infiltrado, hace la primera guerra en el marco de la Guerra Fría, que es la Guerra de Corea. Una guerra que es un absurdo porque nunca hubo cambios territoriales. Simplemente fue una guerra para, pues digamos, medir fuerzas entre unos y otros. Sin duda, en este momento se consolida como la nación más poderosa. Durante el gobierno de Harry Truman. Es la época de oro americana. ¿Por qué? Porque pues, tienen dinero, tienen productos, se van a vivir a los suburbios, los americanos están viviendo una vida que nunca antes habían tenido. Tienen acceso a servicios sociales porque ya tienen el New Deal, tienen salud, tienen pues muchas cosas que no habían vivido antes. Y eso es parte de digamos que del gran crecimiento económico. El gran crecimiento económico los lleva a esta situación de bonanza y de esta época tan dorada, ¿no? También empieza a haber pues una parte crítica de lo que está pasando, la uniformidad de la sociedad, y a criticar, pues sí había, digamos, movimientos sociales y socialistas en los Estados Unidos que van a ser destruidos por la fuerza en una cacería de brujas. Si tienen alguna pregunta, díganmelo. En lo Eisenhower, en lo económico, digamos, todavía le toca una época de bonanza. Él no tiene ningún compromiso con la integración de los negros a la sociedad, eso es muy importante. Uno de los grandes, pues digamos, hitos o uno de los grandes movimientos que se va a dar posterior a la Segunda Guerra Mundial es el movimiento de los derechos civiles. ¿Cómo es posible que fuimos a pelear en la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo es posible que estamos peleando
por combatir el socialismo. Y en nuestro país somos una nación de dos, una nación de blancos y una nación de negros. Entonces, este contraste se vuelve muy importante en esta época y este contraste que se va a hacer evidente tiene efectos. Uno es el movimiento de los derechos civiles y que va a llevar al movimiento de contracultura, que ya es más allá de un movimiento por derechos. El movimiento de contracultura es el cuestionamiento de los valores sobre los cuales está cimentada la nación americana, ¿no? Un poco lo podemos ver en paralelismo hoy en día, este movimiento de contracultura que se está dando en términos de somos una nación religiosa, en qué momento llegamos a ser una nación que está hablando de este concepto del woke, ¿no? Somos una nación religiosa porque estamos haciendo esto, ¿no? En ese sentido podríamos decir que es un momento similar el que se está viviendo en este momento. A manos de, pues, el movimiento MAGA, ¿no? Digamos que los conservadores republicanos que sí están cuestionando. ¿Qué más es importante aquí? Pues el nacimiento de la OTAN con Harry Truman, importantísimo. Es el compromiso americano de ser el policía de los europeos, compromiso que pues hoy está cuestionando Trump y está diciendo porque yo voy a tener que pagar por todo, por su defensa y ustedes no. Ya íbamos en Eisenhower. Si bien Harry Truman tiene un gran compromiso social, no es así para Eisenhower. Eisenhower no le podía, era un blanco y decía, no es el momento de la integración de los negros en la sociedad, no voy a mover nada por el movimiento de los derechos civiles. A Martin Luther King le dice, quédate tranquilo, no es momento, ya llegará su momento, se va a dar, no sé, yo no se los puedo dar ahorita. Y por supuesto que estalla el movimiento de contracultura y, digamos, estalla el movimiento de los derechos civiles, es el boicot, esta famosísima huelga del transporte, donde los Estados Unidos se quedan parados. Pero imagínense ustedes lo que significa para un país que tiene un comercio tan importante, cómo llevo yo la leche al pueblito más alejado en los Estados Unidos, son los transportistas, ¿sí? Por eso son y han sido, pues, a lo largo de muchísimos años, el gran sindicato, el gran poder que hay en el sindicato de transportistas tiene que ver con que son una nación que se comunica a través de carreteras. ¿Sí? Pues ya, le toca el famosísimo Rosa Parks y el enrarecimiento del sentir social por la falta de compromisos hacia los derechos civiles. A Eisenhower le empiezan a tocar las vacas flacas en la Guerra Fría. ¿Por qué? Porque Estados Unidos se da cuenta de que los están alcanzando. ¿Y cómo se dieron cuenta? Número uno, con el Sputnik 57. Los rusos, los soviéticos lanzan el Sputnik 57 y empieza una serie de cuestionamientos internos de sentirse inseguros. ¿Cómo es posible que nos pudieron haber ganado, no? Y se da otra cacería de brujas hacia el tema de los espías, ¿no? Es la época de las grandes películas de espías. Ya no es suficiente la contención. Ahora necesitamos sacar a países, ayudar a países a sacarlos del socialismo. El famoso rollback. Pero Eisenhower tiene un gran acierto que es, en medio de una tensión muy importante, decide no apoyar a los europeos. Es un gran acierto y es un desacierto porque ellos tenían su acuerdo de la OTAN, pero los americanos le dicen, nosotros estamos en la OTAN, pero esta aventura que tú hiciste de ir a pelearte con Nasser, pues no es una aventura que nosotros estemos de acuerdo ni que te hayamos apoyado, no tomamos la decisión en ella y no te vamos a apoyar. Y se vuelve un gran tema para los británicos y los franceses, que por primera vez sienten, no por primera vez, pero sienten que los Estados Unidos no les dio el apoyo que ellos habían solicitado, ¿no? Y que a lo que se habían acordado. Kennedy lo que hace es dar un sentimiento de esperanza, de que las cosas pueden ser diferentes y de que la política puede ser diferente, pero pues bien, no le fue, ¿no?
La crisis de los misiles tuvo que ceder y tuvo que quitar unos misiles en Turquía. Sí envía el Explorer One, pero a un costo altísimo en términos económicos. Los americanos ya no tienen la bonanza que tenían después de la Segunda Guerra Mundial. Ya se empieza a sentir la competencia económica porque otras naciones ya se desarrollaron. Ya están los franceses, ya están los alemanes, los británicos, las nuevas potencias asiáticas que compiten y van a perder una gran parte del mercado internacional, ¿no? En términos socioeconómicos, sociales, no tiene tanto dinero para gastar Kennedy, y aunque está muy poco tiempo, tampoco tiene la posibilidad de mandó la ley de derechos civiles, pero no le dio tiempo de que el Congreso la aprobara. Para poder aprobar la ley de derechos civiles, el presidente Kennedy hizo como vicepresidente, nombró como vicepresidente, porque acuérdense que el vicepresidente es una designación personal del presidente, a LBJ, Lyndon Brandon Johnson. LBJ es un muy experimentado congresista que va a tener la posibilidad a través de a pesar de ser un congreso conservador, a través de sus maniobras legislativas, podemos decir, de pasar la ley de los derechos civiles. Pero evidentemente ya era un poco tarde, la sociedad americana ya estaba muy cansada y sobre todo la población de color ya estaba muy cansada. Es el segundo momento, podríamos decir, otro siguiente momento en el progresismo, que es la creación de este sistema de salud, que es el sistema de salud más importante del mundo, que es Medicare y Medicaid. Medicare es un seguro de gastos médicos para los adultos mayores y Medicaid es un seguro de gastos médicos financiado, subsidiado por el gobierno para la gente que pues no tiene recursos, ¿no? Lo mismo la ayuda para la vivienda. Nixon es muy importante. ¿Por qué es importante Nixon? Porque es cuando se da el cambio, el famosísimo cambio de Bretton Woods, aquel sistema, digamos que sistema monetario que se estableció después de la Segunda Guerra Mundial. No es sostenible, ya los americanos no pueden sostener el dólar con oro y se da el rompimiento del sistema financiero mundial para entrar en un nuevo sistema financiero. El dólar solo se va a poder garantizar como dólares y los americanos a fortalecer su moneda y su economía para poder garantizarle al mundo que su moneda tiene un valor, ¿no? Nixon, importante aquí, este señor LBJ se enamora de la guerra de Vietnam y hace el desastre y el absurdo en lo que se convirtió la guerra de Vietnam, ¿sí? Nixon pues ya no puede continuar con la guerra de Vietnam. De hecho, él gana diciendo que va a terminar la guerra de Vietnam. Ya no se puede comprometer con la guerra de Vietnam y saca las tropas de Vietnam. Para sacar las tropas de Vietnam tuvo que invadir Camboya para que a través de invadir Camboya se cerrara el suministro de armas que llegaba a Vietnam y ellos pudieran salirse e instaurar un gobierno, pues digamos que en la parte sur de Vietnam. Cosa que pues sí pasó, pero no pasó, ¿sí? Inmediatamente el gobierno socialista tomó control de todo Vietnam y todo el esfuerzo aquel hecho en este tema de suma cero, de pierdes tú, pues lo perdió los Estados Unidos, ¿no? No es que hayan perdido la guerra, lo que perdieron es, número uno, la guerra interna en su país de apoyo a la guerra de Vietnam y número dos, poder haber influido en la decisión, en quién se quedaba en el gobierno de Vietnam, ¿no? ¿Qué más? Pues esto es importante. Arabia Saudita le impone embargo petrolero a los Estados Unidos, se elevan los precios del crudo y de ahí viene una serie de políticas económicas que va a tomar Estados Unidos para evitar que eso vuelva a suceder, que fue las que mencionamos al inicio de la sesión. Ford es un presidente que pues, no pudo hacer nada, tenía muy buenas intenciones, pero al darle el perdón a Nixon por el escándalo de Watergate, pues ya no tuvo ninguna posibilidad pues, digamos, de
de buscar la elección, porque él no iba a ser reelecto, iba a ser electo, ¿no? Porque había entrado por la muerte por la caída de Nixon, de su segundo gobierno, al inicio de su segundo gobierno. Entonces estuvo 4 años el presidente Ford. ¿Qué más es importante en esto que al examinador le importa mucho? Pues las doctrinas, eso sí es súper importante, ¿sí? Lo que ya vimos, digamos que el listado de las principales doctrinas, muy, muy importante para el examinador, ¿sí? Porque con base en las doctrinas es que desarrollan la política exterior. El fin de la Guerra Fría, que lleva pues a un resurgimiento del contexto internacional, la búsqueda por el multilateralismo, que va a ser digamos, una herramienta muy fuerte que van a usar los americanos en la lucha contra el terrorismo y que va a venir a cuestionar Trump ya en el 2021. La cumbre de Malta, donde George Bush marca el fin de la Guerra Fría. La Guerra Fría empieza en Yalta y termina en Malta, ¿sí? La caída del muro de Berlín. Y la nueva configuración de un nuevo orden mundial, ¿sí? Un nuevo orden mundial en donde los americanos van a tener que buscar aliados alrededor del mundo, porque hay un gran enemigo que es el terrorismo, y sobre todo el terrorismo islamista, ¿sí? Una pregunta, Ana Alicia. ¿Qué tan importante va a ser la parte de Estados Unidos y su relación, pues ahora sí que con los demás miembros de la OTAN para lo del ¿El ejército? examen? Ajá, En el examen, híjole, no te sé decir. Lo que sí les puedo ok, decir ajá, es que a lo largo de la historia de entrevistar a los alumnos que van saliendo de ujú, los Ezequieles, es evidente que el tema de Estados Unidos no viene, o sea, no es un tema primordial en la agenda del examinador, ¿ok? ok, En el estado del examinador. Yo lo ok, atribuyo a que ujú. somos, o sea, ¿sabes? Los examinadores, hay un cierto antinorteamericanismo que se marca en prefiero no tocar el tema, ¿no? No, viene muchísimo más de África. No sé si se los han dicho sus ¿Es compañeros, en serio? ¿Más de África que de Estados Unidos? mucho más, no sé. ¿Han tenido ustedes Ok. conversaciones con sus compañeros que han presentado recientemente el EGEL o no? Yo Yo personalmente sí no. con, yo sí con mis amigos del semestre pasado, Ajá. pero justamente creo que ni siquiera me mencionaron tanto las regiones. Creo que ellos en particular se fue más por la parte de teorías. Sí, yo me refería, Entonces, en ajá, términos de lo regional, viene mucho más África, ¿eh? ok, Bueno, no sé, no quiero ajá. comprometerme a nada con ustedes, pero sí les Sí, no, puedo no te decir que preocupes. Ujú. la parte de Norteamérica es una parte muy escueta del examen, ¿eh? Muy, muy escueta. En todos Entonces, ajá. Ay, ha sido como perdona. la Ajá. constante. ¿Nos recomendarías a lo mejor un poquito más enfocarnos en lo que veíamos justo al inicio de como que la relación México-Estados Unidos, ¿no? Sí. Y las teorías. Ok. Y las teorías. Ok. Y las teorías, es en lo que yo les recomendaría enfocarse muchísimo, Ajá. ¿sí? Va. Ay, por cierto, aprovecho que ya hablé para decirte que Galán me escribió que se quedó sin internet para avisarte. Ah, muchas gracias. Ujú. No, ¿de qué? Ya sé, el tema muy bueno esto del Zoom, pero si uno tiene luz, se puede un desastre, ¿no? Las elecciones, señores, nunca he visto que les pregunten de las elecciones, ¿ok? Entonces, les voy a pasar una rápida. Las elecciones norteamericanas son completamente diferentes, son excepcionales, porque son indirectas, ¿ok? Entonces, al ser indirecta, hay un intermediario entre tu voto y el resultado de la elección, y ese intermediario tiene una capacidad de decisión muy grande, tanto para la selección de candidatos como para la elección final, ¿sí? En la selección de candidatos se llaman primarias y la elección es la elección. Nunca he visto, no quisiera yo concentrarme en esto porque nunca he visto que les pregunten nada de esto. No sé si en su guía de estudio venga algo. No, que yo recuerde no viene.
No viene, ok. Bueno. Vámonos a los conservadores y los neoconservadores, porque esto sí, y es parte de lo que podría venir ahora con el tema de MAGA, ¿sí? El resurgimiento de este conservadurismo, ¿sí? Los conservadores y los neoconservadores. ¿Quiénes son? Los conservadores tradicionales son aquellos que buscaban influir a nivel internacional al menor costo posible. Entonces, ¿no? Me alío con Pinochet y entonces saco mis intereses económicos, financio a Saddam Hussein y saco mis intereses económicos y mis alianzas en la zona, ¿sí? Este conservadurismo, que fue la política exterior pragmática de los norteamericanos, se va a venir a levantar con la llegada de Reagan al poder. Reagan llega al poder, impulsa un neoconservadurismo, y ese neoconservadurismo dice, tenemos que llevar más allá de nuestras fronteras nuestra ideología, nuestro credo, ¿no? Habla de la superioridad moral de los Estados Unidos, una potencia imperial por derecho moral, la supremacía se debe imponer por la vía militar, la política exterior no refleja intereses particulares, un multilateralismo blando, es decir, si me sirve el multilateralismo, voy a estar ahí. Este tema medioambientalismo, que es el mayor fraude según Trump, ¿no? El mayor fraude de la historia, el problema del calentamiento global. En la medida en la que yo no estoy de acuerdo, no voy a ser parte de ese multilateralismo. Y la forma como lo han demostrado más es no pagan las cuotas. Y Estados Unidos, pues las cuotas, ustedes saben, México tampoco las paga bien tarde y las paga a destiempo y va retrasados. Es que todos los países pues tienen pues no está fácil pagar, ¿no? Pagar no cae bien, no gusta. Entonces lo han hecho a través del pago de las cuotas. En todos los organismos multilaterales ha sido su forma de tener, digamos, su última decisión, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia entre los conservadores y los neoconservadores. Los conservadores decían, vámonos al multilateralismo porque es mucho más barato que nosotros hacer lo que queremos, lo que nosotros tenemos que hacer. Vamos a aliarnos con dictadores, con autócratas, porque va a ser mucho más fácil lidiar con uno que lidiar con un gobierno, ¿sí? O que buscar tirar a ese gobierno. Eso cambia con Reagan, se los vuelvo a repetir, y surgen estos neoconservadores que dicen, no, nosotros tenemos que llevar nuestra ideología y nuestro credo más allá porque hay una superioridad moral de los Estados Unidos y es lo que los lleva a enfrascarse, a enfrascarse en una serie de guerras militares que se van a dar a partir de la caída del muro de Berlín, entre esas Irán. Bueno, ¿por qué atacaron a Irán ahorita? No sabe, No sé, es como, ya no hay, o sea, digamos que esta política neoconservadora radical que llega con Trump es, vamos a imponernos, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre los conservadores y los neoconservadores. Aquí está toda la historia que es súper interesante. En realidad, la funda un señor que se llama Leo Strauss, y Leo Strauss sale huyendo, es un trotskista, ¿eh? Que sale huyendo de la Unión Soviética, de Rusia, después de la Revolución Rusa, y llega a Estados Unidos y desarrolla todo un pensamiento que va alrededor de gobiernos del bien y los gobiernos del mal, el eje del mal. Y toda esa teoría, digamos, de política exterior está relacionada con pues este antitrotskista que sale fugado y que llega a los Estados Unidos a desarrollar todo esto, ¿sí? Este señor Leo Strauss. ¿Qué más es importante dentro de lo que está pasando ahorita? El movimiento MAGA surge de un movimiento que originalmente se llamó el Tea Party. No es que uno salga del otro, pero digamos que son fases en los movimientos
radicales conservadores americanos. El Tea Party, ¿qué es? Pues uno de los íconos en la historia de los Estados Unidos es la fiesta del té, ¿no? El Boston Tea Party, y de ahí sale el término del Tea Party. Es un movimiento que nace en el 2009 como respuesta a el gasto excesivo que va a hacer Obama y Bush para la estabilización económica, ¿sí? Después de la gran crisis del 2008. Entonces, este gasto, los americanos, digamos que los conservadores republicanos están en contra de él y dicen, no podemos aceptarlo, y van a empezar a desarrollar un ala radical dentro del Partido Republicano que va a tener este pensamiento que va a ser retomado por el grupo de MAGA, ¿sí? El Make America Great Again. ¿Por qué? Porque ellos van en contra de un estado en donde hay un gobierno tan caro, están en contra de un estado que te quita libertades, te quiere decir si puedes tener o no puedes tener arma, qué puedes y qué no puedes hacer. Entonces, este movimiento radical es un replanteamiento de los conservadores americanos que dicen, somos un país de blancos y un país de WASPs, ¿no? De White Anglo-Saxon Protestant. Aunque le cueste a los republicanos lo que les cueste, tenemos que replantear eso nuevamente. No podemos permitir un país de estas minorías que ya van a ser dominantes y que no comparten nuestros valores, no comparten el valor de la religión, no comparten el valor del capitalismo, no comparten el valor de la moral americana, que es superior, o sea, la superioridad moral norteamericana, ¿no? Entonces, estos grupos radicales se van dando dentro de los conservadores y tienen su máxima expresión hoy en día en este movimiento de MAGA, ¿no? Ustedes han visto bueno, si hay algún que otra persona inmigrante y de color, ¿no? ¿Por qué los latinos son tan importantes en el movimiento MAGA? Por su afinidad religiosa, ¿sí? ¿Por qué participan tanto? Porque uno pensaría, ¿por qué participan tanto, no? Los latinos en el movimiento MAGA. Es por su afinidad religiosa, porque es un movimiento moralista, es un movimiento de retoma de los valores religiosos, es un movimiento en contra del wokismo, es un movimiento conservador hacia los valores norteamericanos. Esa, fíjense que sí es una pregunta que puede venir, después se me puede platicar con ustedes, pero creo que no lo tengo aquí. Pero bueno, se los voy a platicar. A partir de la elección de Obama, los latinos van a tomar una importancia muy grande en las elecciones americanas, como una minoría. La primera minoría americana latina, pero en especial los mexicanos como el grupo más importante. Por primera vez van a ver spots de televisión en español, por primera vez van a ver a Mark Anthony siendo una persona que representa al Partido Demócrata, por primera vez van a ver esos nombres latinos en búsqueda de atraer el voto latino, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya son un voto importante. Y si bien en términos de los mexicanos, ustedes saben que el gran grueso de la población mexicana que vive en Estados Unidos es indocumentada, es decir, los 12 millones. Los que son de segunda generación y nacieron ahí van a ser el gran botín para los candidatos americanos. ¿Por qué son importantes? En población son entre el 6 y el 8% de los votantes. Y los van a incentivar muchísimo, sobre todo a los jóvenes, a votar. Y hay dos cosas que son importantes. ¿Por qué? Porque, número uno, no tienen la afinidad partidista que tienen los americanos. Los americanos nacen en una familia republicana y son republicanos. Hombre, hay gente que se mueve, ¿no? Pero son republicanos. Nacen en una familia demócrata y son demócratas. Toda la familia, toda su vida, todos, digamos que es toda una cultura alrededor de su afiliación partidista. Los mexicanos no, los latinos no nacieron en esa cultura. Entonces tienden a cambiar su voto mucho más fácil que cualquier otro americano, ¿no? Por eso son un botín muy importante en las elecciones. Y la otra razón
es porque viven en los estados en donde se define el voto electoral americano, ¿sí? En donde, digamos que hay estos famosos swing states que a veces Texas va votado republicano toda su vida y seguirá votando republicano, California demócrata y seguirá votando demócrata. ¿Cuáles son los que sí cambian de demócrata a republicano? Ahí es donde viven de manera más importante los latinos. Entonces, por eso su voto sí importa. El voto de un latino en California, si es republicano, no importa, porque ese estado va a ser republicano, ¿sí? Y es un winner takes all. Todos los votos de California, si ganó el demócrata, todos se van a el demócrata. Entonces, son un botín asequible en las elecciones justamente por esas dos cosas, porque cambian mucho su voto, no tienen esa afiliación partidista y viven en los estados que son los famosos swing states. Eso sí me parece importante, porque sí en algún momento hubo una pregunta de ese tema, ¿sí? Los grupos de presión en Estados Unidos, que pues digamos que hay de todos, siempre hay un peso, para un grupo de presión de un peso hay un grupo de presión de otro que se hace el contrapeso, y son muy importantes porque definen, digamos, tienen la capacidad de influir legalmente, de influir en las decisiones del gobierno a través de acercarse a los tomadores de decisiones, y digamos que son un cuarto poder dentro del sistema político americano, ¿sí? El más grande de todos es el National Rifle Association. Es el que ha defendido y seguirá defendiendo. Impensable que vayan a prohibir o a quitar la segunda enmienda, que es el permiso por portar armas. Y es impensable, ¿sí? Que lo vayan a quitar. ¿Por qué? Porque es parte de la cultura americana, número uno, pero más importante porque hay un gran grupo de presión que está detrás de que esto no suceda, porque es un gran negocio, ¿no? Entonces, esto es por lo que tiene que ver a esto. Canadá, fíjense que Canadá, de que yo tenga recolección de haber preguntado a sus compañeros, no tengo ninguna recolección, ¿ok? Sin embargo, les doy aquí una brevísima tema de Canadá. Canadá y Estados Unidos, pues son hermanos, ¿no? Aunque se pelean y se tienen, pues, desconfianza, pues son hermanos, tienen el mismo idioma, el mismo origen, ¿no? Tienen los mismos valores religiosos, son protestantes. Y ha hecho muy dispar la relación México, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, hay algunos temas que son importantes que tenemos que tomar en cuenta, ¿sí? Canadá le convenía mucho más antes un acuerdo bilateral comercial entre dos que entre tres. Mismo que ya no es el caso. Ya a Canadá le conviene un tratado bilateral entre tres porque se diluye un poco el poder de los Estados Unidos, ¿no? ¿Se va a dar un tratado bilateral entre tres? Alicia, perdón. Sí, dígame. ¿Por qué antes le convenía más que solo fuera con Estados Unidos? Pues porque un acuerdo entre dos personas es mucho más fácil y no había un Estados Unidos con ciertos valores hacia política exterior y de respeto a las leyes que ya no se ve que sea así. Entonces, tratar con México era, pues digamos, llegar a menos acuerdos específicos, porque entonces incluías a México, y si México en el tema, por ejemplo, de electricidad no entraba, ¿por qué íbamos a negociar entre tres? Donde pues yo quiero mis beneficios, ¿sabes? Mi acuerdo, tú y yo. Ya no es el caso, porque ya no hay ese compromiso norteamericano de respeto a la ley. Como ya no hay ese compromiso de respeto a la ley, entonces vamos a diluir tu poder a través de ser más, ¿no? Sí, sí. Entre dos podemos ser más que uno a uno, ¿no? Ok, gracias. Y en épocas recientes, la política exterior canadiense ha tendido, los primeros ministros, más que la política exterior, los primeros ministros canadienses han tendido a hacer relaciones especiales y muy cercanas con los presidentes americanos, ¿no?
Entonces, por ejemplo, el caso de Justin Trudeau, joven, muy cercano a Biden. Obviamente, pues tenía que cambiar porque no lo iba a aceptar Trump, ¿no? Ese tipo de situaciones que se han dado les llevan a pensar que un acuerdo entre tres es mucho más fácil de manejar que un acuerdo entre dos, ¿no? De hecho, los trataron de bloquear en el NAFTA. Inicialmente empieza como un tratado con México. Esa fue la primera idea de Ronald Reagan, un tratado con México, no con Canadá. Y posteriormente dicen, bueno, vamos a integrar a América del Norte, el gran mercado de América del Norte que va a competir con el mercado europeo, porque en aquel momento, acuérdense ustedes, que los europeos parecía que iban a ser la gran potencia. El dólar ya no va a ser nada y el euro va a ser la gran moneda. Entonces, una zona de influencia de Norteamérica, pues es lo que va a contrarrestar el poder de los europeos, el poder económico de los europeos. Pero en realidad, Canadá al final intenta bloquear a México y sacarlo un poco de la negociación porque le convenía más un tratado bilateral. Pero el gran interés de los americanos estaba en México por la manufactura, ¿sí? Digo, los canadienses producen tantos coches para los americanos como nosotros, ¿eh? Así son intrínsecamente socios muy, muy importantes. Ok, Canadá, ¿qué vamos a ver de Canadá? Pues yo creo que de la historia, vámonos hasta acá, ¿sí? Canadá nace, es una colonia británica. A los británicos, pues ya les es muy complicado, digamos, cuidar de Canadá porque lo tenían que defender. Y les dicen, únanse en una sola territorio, en un solo dominio, para que ustedes lleven una parte del gobierno y nosotros llevemos otra parte del gobierno. Entonces, Canadá nace realmente hasta 1867, eso ya lo sabemos, ¿no? 1867, por el Acta Británica, el British North American Act, nace Canadá con 4 provincias originales. Le va a costar muchísimo trabajo a Canadá desarrollarse porque seguían siendo como una colonia británica. Seguían siendo una colonia británica. Entonces le va a costar muchísimo trabajo desarrollarse hasta la muy buena relación que va a tener digamos que el primer ministro canadiense con Teddy Roosevelt. Y ahí empieza a haber un acercamiento comercial mucho más importante que va a llevar a Canadá al desarrollo industrial, ¿sí? Gran Bretaña ya no puede parar el desarrollo industrial de Canadá. Si bien hubiera querido pararlo para que siguieran siendo, pues digamos, los compradores de sus productos y que no se desarrollaran, ya no lo puede parar porque la relación con Estados Unidos es tan directa ya en comercio que las empresas americanas se van a vivir a Canadá para desarrollar nuevos negocios. ¿Sí? Entonces ya no lo pueden parar. ¿Qué pasa? Para el cambio del siglo, Canadá ya empieza su industrialización. Empieza el siglo XX y es una nación rural, urbana, es rural, subdesarrollada, sin desarrollo. Y en pocos años, con el liderazgo de Wilfrid Laurier, logran llegar al comienzo de la industrialización. O sea, obtiene su... No puedo creer tanto mensaje, me distrae mucho. Me lo voy a poner aquí rápido. Perdón. Nace Canadá como país, pasa el siglo, empieza su industrialización, empieza a incrementar su relación con los Estados Unidos. No tienen un acuerdo comercial anterior porque durante la guerra civil americana, hubo un incidente entre los canadienses y los americanos que dañó muchísimo su relación y nunca más van a tener un acuerdo comercial. Van a tener acuerdos comerciales en autopartes, van a tener acuerdos comerciales en, digamos que, limpieza de ríos, van a tener acuerdos comerciales pequeños, pero nunca una cosa comprensiva. Pues era como de pensarse, porque no habían tenido ellos un tratado comercial antes, ¿no? Teniendo, pues, son paridad, o sea, son las, o sea, en Norteamérica somos más pares en términos de desarrollo.
Pero podemos decir, desencuentro de la guerra civil se quedó muy marcado en la historia de los Estados Unidos. Bueno, entonces los británicos dicen, ya eres un dominio, yo voy a llevar a cabo tu política exterior y todo lo demás lo llevas a cabo tú. Pero había una política exterior que los canadienses se quedaron y es los impuestos, ¿sí? Los aranceles. Los canadienses van a seguir los pasos, en sus inicios los pasos de la política exterior y de la política norteamericana. Cuando se abren al comercio, se abren ellos. Cuando se cierra el comercio, se cierran ellos, ¿no? Porque van siguiendo, porque dicen, si les ha ido tan bien, pues es que han tomado buenas decisiones. ¿Qué más es importante en esta parte? Pues realmente nacen en 1867, pero en realidad ya no va a ser sino hasta 1931 con el Estatuto de Westminster, en donde Gran Bretaña va a tener que dejar a todas sus antiguas colonias y surge una nueva cosa que se llama el Commonwealth. El Commonwealth es, ya no tengo el dinero para defenderte, ya no te puedo, pero tenemos algo en común y esta unión nos va a dar mucho más que no tenerlo. Y así es cuando crean el famosísimo término de los reinos del Commonwealth, ¿no? En donde se van a dar entre ellos pues muchas facilidades en términos de comercio, preferencias en términos de aranceles y de trato comercial, y muchas cosas que pues digamos que se van a terminar cuando Gran Bretaña entra en la Unión Europea, ¿no? Ya no puede tener ese trato comercial preferencial para el Commonwealth y al mismo tiempo estar en la Unión Europea. Entonces el Commonwealth se empieza a disolver en aquel momento, no a disolver porque sigue existiendo, pero ya no tiene esa importancia que tenía a partir de digamos que a partir de la mayor integración europea, ¿no? Entonces surge el Commonwealth y ya no son dominios británicos, pero los británicos se quedan una gran atribución y es poder modificar la Constitución canadiense en el momento que quisieran y ser la última palabra, es decir, ante un empate, ellos tenían la posibilidad de decidir hacia dónde se iba a tomar la decisión en el Congreso, ¿sí? Que no es pequeña cosa, ¿no? Nosotros que estamos muy acostumbrados a ver ahora las votaciones tan cerradas en los congresos, nos damos cuenta de la importancia que tiene esto. Esa atribución la va a sostener Gran Bretaña y no se la va a quitar de Canadá hasta 1981. Es decir, lo que le dicen la repatriación de la Constitución es cuando ya se sale completamente Gran Bretaña de Canadá, va a ser ya en la tardía parte del siglo XX, nada más para que se den cuenta del poder que tuvo Gran Bretaña y digamos que de este proyecto colonial tan importante que tuvo hasta tan tardíamente, ¿no? ¿Qué más importante? Pues Canadá tiene 3 partidos importantes, que es el Partido Liberal, el Partido Conservador y el partido muy importante que es el Partido Québécois, que es el partido, podríamos decir, separatista de Quebec. Canadá es una nación de 2, es una nación de franceses y una nación de americanos. Tiene en ese sentido un excepcionalismo. Ya todo el mundo habla de los excepcionalismos de todos, ¿no? Pero tiene ese excepcionalismo que es una nación que es una nación de dos grupos, siendo uno el gran dominante, que son los británicos, ¿no? Bueno, los originalmente británicos, no los franceses. Déjenme ver. A ver, ¿qué de esto? Es que estoy tratando de quitarles cosas que siento que nunca me han comentado que vengan sus compañeros.
El multilateralismo, el GATT y la OMC, bueno, los americanos se sienten los creadores del multilateralismo y de cierta forma son los grandes promotores de los organismos de comercio. Claro que cuando les convinieron, pues les vino muy bien, cuando no les convinieron, pues ya se salieron o los bloquearon, ¿no? Son los grandes, pues digamos que promotores de la Liga de las Naciones, son los grandes promotores de Naciones Unidas. Cuando ven que Naciones Unidas va a ser una cosa tan democrática e igualitaria, crean su propio club, que es el Consejo de Seguridad, ¿no? Ese es el acercamiento del multilateralismo. El multilateralismo radical, digamos, no radical, el multilateralismo blando se va a dar a partir de los 80s, en donde ya no responden los órganos internacionales a los intereses, los organismos internacionales a los intereses americanos, ¿sí? Ya está demasiado, digamos, complicado todo para los americanos, ya no tienen ese poderío económico que tenían y lo van a tener que ganar a través de la fuerza, ¿no? Que es un poco lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? Tengo un déficit comercial con absolutamente todos los países del mundo. ¿Qué voy a hacer, no? Tengo un grupo que me está demandando trabajo y que no tiene trabajo, ¿qué voy a hacer, no? Un grupo muy importante que es el que apoya a MAGA. ¿Qué es lo que voy a hacer? Entonces, pues se rompe incluso más, llegamos ahora sí que a la pérdida completamente del sistema multilateralista por parte de Estados Unidos, ¿no? Antes, medianamente, sí violaban, pero la violación era como la excepción, no era la regla. Hoy, pues estamos en una flagrante violación de todo el sistema multilateral, ¿no? ¿Qué más? La cláusula de la nación más favorecida, si la conocen, ¿no? Es muy importante, que se da en el marco del GATT, que es, todos tienen que tener lo mismo, los mismos, digamos, derechos en términos comerciales. Si tú le das un derecho a uno, le tienes que dar derecho a otro, a los miembros de los que están en la organización. Le sirvió muchísimo a los Estados Unidos porque, pues, digamos que fue uno de los grandes garantes del comercio americano, ¿no? La cláusula de la nación más favorecida. Y luego, pues, toda esta terminología que, si bien, o sea, es algo que surge hace muchos años, ¿no? Digamos, a partir de los 80s, cuando con esta pérdida del poder americano comercial, pues sigue siendo, ¿no? Estos términos como el comercio leal, el dumping, la reciprocidad, todos estos términos que han tomado ahora aún más mucha importancia como arma de manipulación en términos de voy a imponer mi idea, ¿no? Y en mi beneficio. No sé si me expliqué en eso, sí me expliqué este término de reciprocidad, que han sido como la narrativa utilizada por los Estados Unidos para combatir, digamos, para imponerse comercialmente. ¿Sí? No, si pudieras repetirlo, por favor. Sí. Ajá. A partir de los 70s, con la gran crisis económica que se da en la época de Nixon, los americanos, para defender su comercio que ya habían perdido muchísimo, ya habían perdido una participación. Les estoy hablando que a finales de la Segunda Guerra Mundial, más del 40% de todo lo que se vendía en el mundo provenía de los Estados Unidos, ¿sí? Hoy en día, los Estados Unidos tienen un déficit comercial con absolutamente todos los países del mundo. ¿Sí se entiende esta diferencia entre, estamos hablando de 1950 y estos años, los años contemporáneos? ¿Qué van a hacer los americanos cuando se dan cuenta que ya no pueden competir en el sentido de que sí son el gran país, pero son el gran mercado? Lejos ya de ser el gran productor, son el gran mercado, ¿no? Son los que tienen los mayores, podemos decir, consumidor, la clase media más amplia que puede consumir. ¿Qué van a hacer? Para empezar a defender su posición en el comercio internacional, van a desarrollar una narrativa que va alrededor de términos, podríamos decir, proteccionistas. Uno de esos términos es comercio leal. Van a empezar a hablar de dumping, de antidumping y de la deslealtad en el comercio.
Eso lo pueden ustedes ver ahorita perfectamente en el discurso de Trump, ¿sí? Van a empezar, otro de los términos es reciprocidad. En el marco del GATT, la reciprocidad era igualdad de oportunidades. Aquí, en el marco de este momento, digamos, nuevo de imponer para beneficio económico americano, la reciprocidad es igualdad, o sea, igualdad de lo que tú me vendes 5, yo te vendo 5. No importa que tú solamente vendes 5 porque eres un país muy pequeño, yo igual te voy a vender 5, ¿sí? No hay un tema de igualdad, de reciprocidad en términos de oportunidades, ¿sí? Entonces, esta es toda esta narrativa que surge a finales de los 70s, se va a llevar a la negociación de tratados en marcos bilaterales, ¿sí? A mí ya no me sirve el GATT, a mí ya no me sirve, porque en esa época ni siquiera existía todavía la Organización Mundial de Comercio, todavía era el GATT. A mí ya no me sirve el GATT, yo voy a negociar tratados bilaterales que me den una mejor posibilidad de obtener un mejor resultado. El primero que acuerdan es el acuerdo de semiconductores con Japón. Ahora entre este tema de los ¿cómo se llaman los chips? Ya saben, que es el gran tema de seguridad nacional para los Estados Unidos. Ese tema de semiconductores los negocian con Japón o sea, estamos hablando de los 70, ¿sí? Hacen un tratado con la cuenca del Caribe también en los 80s. El acuerdo de libre comercio con Israel, con Canadá en 88 y con Canadá y México en el 93. Este bilateralismo surge por buscar defenderse de la pérdida de la posición comercial que han tenido a nivel mundial. La revolución de este radicalismo bilateral, digamos, de este bilateralismo, es sin duda la llegada de Trump, ¿no? La llegada de Trump ya es el bilateralismo, por supuesto, pero con mis condiciones y bajo mis reglas, ¿no? Aún más, digamos, impositivo de lo que se dio en los 80s con Reagan y Bush. Sí. Vamos acá. O sea, es un poco esto, el unilateralismo contra el multilateralismo. Para los conservadores, el multilateralismo servía. Para los neoconservadores, el multilateralismo no les sirve, ¿sí? El caso de la Corte Penal Internacional es muy importante. La Corte Penal Internacional surge, pues, como, digamos, la gran deuda que tenía el mundo contra el genocidio, con la gente, por los temas de genocidio. Ya saben que la Corte Penal, el Estatuto de Roma se llama, ¿cómo se llama? El Criminal, no, ahorita me acuerdo en inglés cómo se llama. ICC, International Criminal Court. International Criminal Court. Ajá. El ICC surge como una deuda histórica, pero obviamente para los americanos que tienen tropas desplegadas por todos los continentes, pues no es una opción viable ni es una opción que ellos quieran, digamos, aceptar, ¿no? No solamente no forman parte, sino que van a hacer un boicot muy importante al ICC, al Estatuto de Roma, amenazando directamente a países digamos, de que tienen que hacer un compromiso de nunca llevar a los americanos al ICC. Acuérdense que los americanos pues tienen tropas por todos lados, hacen guerras, ¿no? Entonces, la posibilidad de ser llevados y digamos que las leyes del ICC o los artículos o el esquema jurídico del ICC dice que si tú en tu país no está sancionado ese crimen de lesa humanidad, el crimen de genocidio y el crimen de delitos de guerra, entonces entra la Corte Penal Internacional. Si está sancionado en tu país, no tiene jurisdicción la Corte Penal Internacional. En los Estados Unidos no puede ser sancionado porque va en contra de todos los códigos militares en los Estados Unidos. Entonces, si Estados Unidos fuera parte de la Corte Penal Internacional,
sería sujeto de la Corte Penal Internacional en caso de encontrarse un delito de guerra, ¿no? Pero pasan cosas como, por ejemplo, se detonó algo, una bomba, se cayó un militar, mató a un grupo de personas en un acto ahí, random, digamos, ¿no? Digamos que es una gran amenaza para los americanos por la cantidad de tropas que tienen alrededor del mundo y están en contra y han sido grandes boicoteadores de la Corte Penal Internacional. Eso sí es importante y creo que sí hubo en algún momento una pregunta de esto, ¿eh? Bueno, los foros multilaterales, el primero en donde ya se ve en términos de medio ambiente, el primero que ya se ve donde Estados Unidos hace un rechazo muy importante es el protocolo de Kioto de 1997, siendo que el presidente Clinton lo firma, a la llegada de Bush se sale del tratado, ¿no? Y es el primer momento en donde los Estados Unidos ya muestran un muy marcado antimultilateralismo. Llegamos al final de esa. ¿Cuál me estará faltando? Pues Obama es muy importante para el examinador por alguna razón. Por alguna razón que desconozco, es muy importante para el examinador. Entonces, ¿qué es lo más importante digamos que de las últimas doctrinas? La doctrina Bush es muy importante, ¿eh? Y del tema de Obama, digamos que el tema de Cuba, por ejemplo, es importante porque es cuando se da el deshielo cubano que después se levanta, pero que se dio, no se los estoy poniendo aquí, pero se da el deshielo cubano, pero ahí debe estar. Obama sí tiene un compromiso con el cambio climático y o sea, sí se sienta en el Acuerdo de París de 2016. ¿Qué más es muy importante? Con Obama se da el Obama Act, que es la salud, ¿no? El acceso a la salud para la gente que no tenía acceso a la salud, que no tenía un seguro de gastos médicos, porque acuérdense que en Estados Unidos la salud solamente viene por un seguro de gastos médicos y te atiendes en las clínicas privadas, sí hay sistemas de salud público, pero son muy, muy pequeños. Entonces, el Obamacare es darle seguro subsidiado muy barato a la gente que no tiene acceso al seguro médico. El bailout de la industria automotriz es muy importante y es, como yo les dije, lo que lleva a los radicales en el Congreso a decir esto ya no puede ser, ¿sí? Ya no podemos estar haciendo este gasto económico y surge el Tea Party y posteriormente el movimiento de MAGA. A pesar de que es en contra, están de acuerdo porque era la recuperación, pero lo que están en contra es el gasto del gobierno. Bueno, pues llevan cerrado el gobierno americano, ¿no? Porque no se han podido poner de acuerdo. ¿Qué más? Inteligencia. El Patriot Act es muy importante. ¿Saben cuál es el Patriot Act, verdad? Te voy a vigilar, quieras o no quieras. Ajá. Si yo te sospecho, te voy a vigilar. Y el Freedom Act, que es el acceso a toda la información, ¿sí? En caso, sí que me lo tengan que decir en caso de seguridad nacional. Los temas de seguridad nacional más importantes para los americanos hoy en día es, sin duda, el tema de los semiconductores. No son semiconductores, ¿cómo se llaman? Los chips, o sea, ahorita les digo. Transmisores, ajá, que se usan en la creación de los electrónicos, tener acceso a ellos y la producción de ellos. Las tierras raras, tener acceso a las tierras raras, que son con las que se hacen los electrónicos. La desnuclearización digamos que de Medio Oriente. ¿Por qué? Para que la defensa de Israel, ¿sí? Porque Israel representa el gran aliado americano. El acceso al petróleo es otro de los grandes temas de seguridad nacional americano. El terrorismo digital, es decir, pues, digamos, la seguridad digital de todos sus sistemas gubernamentales que ya se han visto violados.
se vieron violados por Snowden y se vieron violados por Manning, ya no me acuerdo cómo se llama, Peyton es el jugador, no me acuerdo cómo se llamaba, que se vieron violados, ¿sí? La ciberseguridad es uno de los grandes temas prioritarios de seguridad nacional americanos. Pueden considerar que esos son los grandes temas de seguridad nacional para los americanos, ¿sí? Además de, por supuesto, el tema de las enfermedades y las pandemias, ¿no? Por eso tienen tanto tema con el ganado mexicano, por eso tienen tanto tema con, digamos que todo el intercambio de mercancías perecederas entre México y Estados Unidos. Aquí está el deshielo cubano, el Cuban Thaw. No sé qué estará faltando, alguna cosa que ustedes crean que no hemos visto y que vale la pena ver. Aquí tienen una... Pues no sé qué tan, o sea, qué tan actualizado va a ser el examen, pero si, por ejemplo, si vaya a venir cuánto ha ayudado Estados Unidos a Israel o a Ucrania en las guerras recientes. Ok. La política americana de, digamos que en relación a la guerra de Ucrania y de Israel, tenía que ver con un compromiso americano de defensa. A Ucrania le dicen, no te armes, no tienes que tener armas nucleares, no te armes, nosotros te vamos a defender. Y Biden hizo muchas cosas por defenderlos. Mandó poner, pues digamos que barcos y submarinos muy importantes para inhibir a los rusos. La llegada de Trump cambia completamente esta política. Él dice, ¿por qué voy a tener yo que defenderlos? ¿Sí? Claro que cuando se topa con el Realpolitik y le dicen, la expansión soviética es algo que va en contra de la hegemonía americana, entonces es que recula y toma decisiones diferentes. Pero tiene que ver todo con un gran compromiso que hizo los Estados Unidos en los tiempos de Bill Clinton y de Obama, de aquí está, se los enseñé, ¿no? Se los puse, no te armes, no tengas armas nucleares, nosotros te vamos a defender, ¿sí? Puesto salud, educación, migración, no viene, pero tiene que ver con eso, ¿sí? Ok, gracias. No, y como dijo, o sea, en el documento que me mandaron, los problemas de seguridad nacional americanos, pues básicamente son esos, ¿eh? Ciberseguridad, las tierras raras, el acceso al petróleo, el acceso a los semiconductores, ya les dije la ciberseguridad, me está faltando alguno, ¿no? De las cosas más importantes para los norteamericanos. La desnuclearización o de Medio Oriente son los temas de seguridad nacional para tener acceso al petróleo, ¿no? Pues bueno, estimados alumnos, les deseo muchísimo éxito en su examen. De verdad, mucho éxito. Muchas gracias, Gracias. maestra. Muchas Ya si gracias. les diera Gracias, una Silvia. última recomendación, es cuando tengan que decidir en una pregunta de Norteamérica, siempre véanla desde una perspectiva anti-norteamericana, ¿ok? Que el examinador está en una perspectiva Ok. anti-norteamericana. Porque es parte de lo Ok, que yo me va. vengo. Gracias lo por que el he venido consejo. observando a lo largo Ajá. de los años, que sí hay una marcada tendencia hacia eso. Perfecto. Mucho Ok, éxito. Me Muchas platican, gracias. bueno, María muchas Fernanda la gracias, maestra. veo y a alguno de ustedes me lo toparé. A ver, está aquí, bueno, ya se fue Galván, ¿no? Algunos de ustedes voy a ver quién están para entrevistarlos posterior al examen. Siempre lo hago para poder, pues, digamos, ayudar a sus compañeros de la siguiente taller. Yo voy a tener Sí, clase claro, sin contigo, problema. Sí, entonces a mí sí me échale, vas a ver.
Recuerda a ver qué te preguntan de América del Norte. ¿Cuándo lo presentan? El 14 de El noviembre. 13 de noviembre, creo que aquí en Campus Norte. Ah, pues muchísimo éxito, ¿eh? Gracias, maestra. Gracias. No, Bye. buen día. Nos vemos. Lindo día. Bye bye.